se ubique, por favor, en Mateo capítulo 13. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 1. Yo quiero que usted sepa algo para trascender como el contenido de el concepto lo dice, la definición es empezar a operar en una verdad conocida que antes estaba oculta. Eso se llama entendimiento. Entendimiento. Mateo capítulo 13, ¿lo tienen? Ok, leemos la palabra. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Parecía que era verano. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, póngale cuidado, he aquí, el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, al 60 y al 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 18. Jesús explica lo que ha hablado. Y dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ahora los voy a explicar, dice Jesús. Cuando alguno oye la palabra del reino y no ¿qué? Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿dónde está la buena tierra? Es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La palabra de Dios está bendecida. Jesús dijo, escuche, Jesús dijo que el sembrador salió a sembrar. Y habla de 4 tipos de personas, ¿ok? El que oye pero no entiende. El que oye con gozo, ¿ve? Pero es de corta duración. Una vez que viene la prueba, se aparta. El que oye la palabra, ¿ok? Pero a causa de los afanes, cree en la palabra. ¿Ok? Pero a causa de los afanes, vienen los afanes y ya él se olvida de la palabra. Y luego está una cuarta persona, ¿ok? Que es el que oye y entiende. Ese es el que trasciende, ese es el que da fruto. Mis amados, Jesús está diciendo, póngale cuidado al dibujo que voy a hacer. Jesús está diciendo que el que oye la palabra y no la entiende es como alguien que tiene un campo, ponga usted, de lentejas, ¿ok? Labra la tierra, la abona, la riega y luego viene y la siembra, porque el sembrador salió a sembrar, ¿ok? Y luego viene y la siembra. Pero tiene un rival, un vecino rival que es su enemigo.
Cuando él se va en la tarde, termina la jornada de trabajo, se va, su enemigo viene en la noche y escarba y saca la semilla. Saca lo que sembró y se lo lleva, y así esa persona nunca tiene cosecha. ¿Cuándo cree usted que esa persona va a cosechar? ¿Cuándo cree usted que esa persona va a tener fruto de su trabajo? Jesús está diciendo, el que no entiende es como el que tiene un campo y viene y lo trabaja y su enemigo le saca la raíz, le saca la semilla. Le saca la semilla, entonces viene esa persona a pobreza, quiebra, se arruina. Jesús dice que una persona sin entendimiento está en unas condiciones de pobreza. Ahí nosotros podemos comprender que la pobreza, en el contexto que Jesús está hablando, está relacionada a la falta de entendimiento, porque el campo se arruina, nunca da cosecha porque no entiende. ¿Me estoy explicando? Entonces, no tener entendimiento es la primera fragilidad para que una persona no trascienda, porque el enemigo le está sacando la semilla. Pero hay una buena noticia, diga, hay una buena noticia. Primera de Juan 5:20, diga, el evangelio de Jesucristo son buenas noticias. Son buenas noticias, tan buenas que son difíciles de creer. Esas son las buenas noticias del reino. ¿Le estoy hablando a las personas correctas en esta mañana? Amén. Diga, hay una buena noticia. Primera de Juan 5:20, vamos a leerlo todos con una voz así contundente. 2, 3. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Entonces, Jesús dijo que la persona que tenía el campo y el enemigo le robaba la semilla era la persona que no tenía entendimiento. Mis amados, pero Dios envió a su Hijo, y una de las mayores riquezas que Dios te ha dado a ti es entendimiento. Por eso tú estás aquí. Una de las mayores riquezas que Dios te ha dado se llama... Por eso estás aquí. Escuche, cuando nosotros comprendemos que el entendimiento está relacionado a la falta de productividad, porque el campo no va a producir, porque se le sacaron las semillas, ¿ok? Pero el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. No me quite el texto, por favor. El entendimiento es lo que produce en nosotros. Para tener una vida efectiva, nosotros tenemos que tener entendimiento. El entendimiento es el punto de partida de la transformación de una vida donde estaba asolada a una vida productiva. A los que apuntan para trascender, yo tengo que operar en el entendimiento que Dios provee a sus hijos. Hay un entendimiento natural, ¿ok? El que se adquiere en la universidad o en la universidad de la vida, ¿verdad? Pero ese no es el que tiene fruto, porque aquí se está hablando en un contexto de eternidad. Juan 3:16 dice, porque de tal manera
que ha dado a su Hijo unigénito, no se pierda, mas tenga. Dígale al que está a su lado, tú tienes vida eterna. Dígale, todo lo que Dios te ha dado tiene que ver con la eternidad. Dios no te ha dado nada temporal. Dígale, Dios te amó con un amor eterno. Diga, Dios te dio una identidad eterna. Dios te ha dado una salvación eterna. Dios te ha dado una gracia eterna. Diga, el amor de Dios no varía. El amor nunca deja de ser. Aplauda la fidelidad de Dios. Entonces, el entendimiento es el punto de partida donde usted viene a tener una vida productiva. Jeremías 9:24 dice, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. Mis amados, dice, estas cosas quiero. Dios quiere que nosotros entendamos para qué Él nos dio la vida. Si yo no entiendo, mientras yo no entienda, mi vida no puede ser productiva, porque Jesús dijo que el hombre sin entendimiento es como aquel que tiene un enemigo que le saquea la tierra. Estamos hablando, y voy a tomar una referencia en 2 Corintios 5:15. Estamos hablando de un entendimiento que proviene y que nace de dentro de usted. Hay un entendimiento que fluye dentro de usted cuando usted estimula la vida del Espíritu, la vida que Dios le ha dado. Amén. Los hombres, de acuerdo, si un hombre estudia, si un hombre se gradúa y avanza y llega a tener negocios, ese hombre tiene resultados, ¿ok? Buenos resultados en su vida, y es bueno, es correcto. Pero Dios no nos pide a nosotros resultados, porque los resultados de los hombres solo sirven para aquí, para la tierra. Dios a usted le pide fruto. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos pide fruto. Estamos hablando, se lo ilustro de esta manera para que usted vea lo que es la eternidad. Mis amados, si yo voy a la luna, yo no puedo viajar a la luna con traje, corbata, no. Yo necesito un traje especial para ir a la luna, ¿sí o no? Para salir a la estratosfera. Y es un traje que pesa muchos kilos. Como no hay gravedad, evidentemente tiene que ser algo muy pesado para que se cree un equilibrio, y como los científicos han estudiado, ¿ok? Crean un balance en el peso de mi traje, y entonces yo puedo. Ese traje no me sirve para predicar aquí. Ese traje sirve para allá, diga para arriba. Ahora, si yo quiero bucear y conocer el fondo marino y las riquezas, necesito otro traje. ¿Ok? Ese tampoco me sirve para ir de compras a Carrefour. No, ese es otro traje. ¿Qué quiero decir? Este traje de carne y hueso que tanto amamos no nos sirve para ir donde Dios está. Y eso se llama eternidad. Esta figura que usted ve de carne y de hueso, Dios la creó. Pero el hombre interior, el que tiene un lugar donde Dios está, Dios lo engendró.
Lo voy a decir de nuevo. Esta figura que usted ve tan bella que está sentado al lado de usted, Dios la creó. Pero el que usted no ve, que está dentro de usted, Dios lo engendró. Somos criaturas creadas, pero somos hijos engendrados. La criatura se queda, vuelve al polvo, y el hijo engendrado trasciende a la eternidad, se sentará en la mesa del Señor, le verá cara a cara, cenará con él, comerá con él. Aleluya. Entonces, mis amados, eso se llama el entendimiento natural y el entendimiento espiritual. Segunda de Corintios 5:15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Hasta el 16 leemos, ¿no? Ese es el 16. Mi amado, el apóstol Pablo está diciendo que nosotros no podemos conocer a Jesús o a conocer la vida que el Señor nos dio según la carne. Dice, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Según la carne, cuando habla según la carne, habla de la capacidad natural que nuestros sentidos tienen. ¿Ok? Diga, mis ojos, el gusto, el tacto, el olfato, proveen información a la carne, es algo natural. Pero el apóstol está diciendo aquí que nosotros no conocemos a Cristo según la carne, según nuestro razonamiento, amén, sino según el Espíritu. La información que provee el oír la palabra, el sentarte, el exponerte a un escenario donde se habla la palabra, genera un tipo de información en tu espíritu, en tu interior. Y eso se llama fe, y la fe viene por oír la palabra. Entonces esa información genera una convicción en usted y usted conoce a Dios según el Espíritu. Amén. Cuando el apóstol está diciendo que él no conoce a nadie, ya no conocemos a nadie, ni aún a Cristo lo conocimos. Él está diciendo es, si Pedro, Juan, Jacobo caminaron con el Señor, comieron con Él, lo vieron como Él era, se conocen los chistes que Él echaba, ya no le podemos conocer así. Quien conocemos es por medio de ese entendimiento. Amén. El apóstol Pedro, cuando Jesús se les apareció, ellos tuvieron miedo, creían que era un fantasma. ¿Ve? Y Pedro le dice, ¿quién eres? No temáis, soy yo, Jesús. Se les apareció caminando por las aguas. Él le dijo, si eres tú, di que nosotros vayamos. Di que yo vaya. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Diga conmigo, en la palabra que Jesús soltó, Pedro caminó sobre las aguas. Es el vínculo en la palabra. Mis estimados, nosotros podemos tener muchos vínculos. Cuando los pastores nos tratamos, bueno, yo vine a esta reunión porque tú siempre vas a las mías. Yo te apoyo a Centro de Gloria porque Centro de Gloria siempre me apoya. Yo te ofrendo porque yo veo que siempre tú me ofrendas. Eso es vínculo según la carne. A nosotros nos debe unir a otras congregaciones un mismo propósito, un mismo Dios. Eso es lo que nos une.
Ahora, yo puedo tener diferencia con algunos de ustedes, ¿sí o no? Sí. Pero diga, lo que me une es mayor que lo que me puede separar. Yo puedo tener una diferencia con cualquiera de ustedes, pero en la medida que yo entiendo en el Espíritu, ya yo no le voy a dar rienda a mi carne, ¿ok? Porque yo entiendo que lo que me une a este hermano es un propósito, es un espíritu, es un destino, es una fe, es un bautismo, es un Dios. Y lo que me separa es que no me saludó o no se acordó de mi cumpleaños. Entonces, si yo dejo que porque el hermano no me saludó como quería o se hizo el loco cuando me vio en Carrefour, si yo dejo que eso me separe del hermano, yo no estoy entendiendo eternidad. Yo no estoy entendiendo el espíritu. Yo estoy operando según el vínculo que unía a Jesús y a los discípulos. ¿Cuál era? La palabra, el propósito. Por eso cuando ellos le dicen, dura es esta palabra, Señor. Y él le dice, pero ¿qué pasa? ¿Queréis iros vosotros también? Y Pedro le dice, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida. O sea, Señor, a nosotros no nos une si es duro o no es duro la palabra. A nosotros nos une un vínculo. ¿Y nosotros dónde vamos a ir? Si ese vínculo es eterno. Más vale que arreglemos cuenta con nuestro hermano porque lo vamos a ver en el cielo para siempre. Dígale, Señor, enséñame a amar a mi suegra, que me la voy a encontrar en la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el vínculo. Si alguien a usted le cae pesado, ¿ve? Aprenda a amar. Lo voy a decir de nuevo para ver si se arrepiente. Si alguien a usted le cae pesado, aprenda a amar. Porque está ligado a esa persona para siempre. Dije para siempre. Porque Él nos dio eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Así que la solución no es esquivar al hermano. La de la carne es esa, apagar el teléfono o bloquearlo. Pero la del espíritu te tiene que llevar a amarlo como el Señor te ha amado a ti. ¿Alguien puede decir amén? Mis amados, Lucas 5, no lo busque ahí nada más. Lucas 5, la pesca milagrosa. Ellos estaban toda la noche pescando y estaban lavando las redes para terminar su jornada. Y Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro, Señor, pero si hemos estado pescando toda la noche y no hemos cogido nada, ni una sardina hemos cogido. Y el Señor le dijo, no, vamos mar adentro. Y él dijo, bueno, Señor, estoy trasnochado. Yo sé por mi experiencia de pescador que los peces no se cogen de día, sino que es de noche. Ya amaneció, son las 11 de la mañana. Todo eso es en contra de lo que yo pienso. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué pasó? La red, cogieron tantos peces que la red se rompía, tuvieron que llamar a otros para que vinieran a ayudarle, porque la palabra de Dios es lo que produce, lo que la experiencia de Pedro no pudo coger, operando en el vínculo de la palabra, produjo. Mis amados, ese es el punto de quiebre. Cuando uno se ejercita en esa verdad, uno adquiere entendimiento. El entendimiento no es algo que uno adquiere en una mañana y uno dice, lo quiero, lo declaro, profetizo que es mío. No,
El entendimiento es por medio de un proceso cuando yo me expongo a un escenario donde se habla la palabra y me obligo a entender tus sentidos. Los ojos se te van a querer ir, te vas a querer acordar de cualquier otra cosa, pero yo me obligo y digo, para allá, ahí. Y te vas a acordar de las ofertas de que si dejaste el pollo descongelando o no, pero tú te obligas. Ahí, a la palabra, atiende. Y entonces en esa dinámica, ok, tus sentidos se disciplinan y entonces están ejercitados en el uso de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Eso es trascender y ser fructífero. Jesús nos engendró por la palabra. Por eso tenemos la afinidad con su palabra. Amén, no con su historia. Porque la historia, todas las personas o los grandes hombres que han sido relevantes tienen una historia. Y si usted hurga un poco o se pone a buscar en el internet, hallará tremendas historias. Si usted dice, voy a ver la historia de Churchill, voy a ver la historia de Sócrates, voy a ver la historia de tanta gente, de Luther King, wow, usted se asombrará. Y voy a ver la historia de Jesús, también te asombrarás. Porque la historia no es lo que va a producir una transformación en nosotros, sino la vida de Él impartida en nuestro interior. Diga, es la vida lo que produce fruto. A los hermanos de Facebook, que nos oyen, diga, la vida es lo que produce fruto. Incluso los frutos es la dinámica o el desarrollo de la vida. Para que algo tenga fruto, tiene que tener vida. Y para que alguien tenga fruto en Cristo, tiene que tener la vida de Cristo. Amén. Amén. Es muy difícil lo que Pablo le está pidiendo a los discípulos, porque ahora ellos tienen que conocer a Jesús como el Rey de toda la creación, el Dios eterno, el Dios que es desde el principio. Pero claro, relacionar eso con la información que sus sentidos le proveen. Me estoy explicando, ellos vieron a Jesús, tal vez que si no se cepillaba o se lavaba la boca con sal, con lo que fuera en ese tiempo, le olía. Claro, y relacionar la información de verlo ir al baño, relacionarlo con la información que Él es el Dios eterno, claro, eso se necesita un sacrificio. Porque mi información, yo lo vi a Él comer porque tenía hambre. Ahora, ¿cómo hago yo para renunciar a la información que los sentidos naturales me proveyeron? Ahora para decir y verlo y conocerlo como el Dios de la eternidad. Y eso se llama trascender. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama lo que Dios está haciendo en su vida? Es muy difícil cuando uno se encuentra dos razones. Ahí eso se llama sacrificio racional. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Porque claro, yo te estoy viendo. Y él, no, yo lo que te quiero hablar es de... Y el Señor le dice, no, yo te estoy hablando de eso que tú me estás diciendo. Y es ahí donde el discípulo trasciende. Es muy triste que mucha gente conozca a Jesús según la carne. Juan 3:6, el Evangelio de Juan, versículo 3, capítulo 3, versículo 6. Hermano, cuando se conoce a Jesús según la carne, dice, entro a su presencia, lloro, Señor, ¿me puedes tocar para sentirte? Porque quiero sentir, ¿ok? Para saber que estás ahí. En la medida que conozco, escuche esto, mis amados, el apóstol Pablo nunca habló
de ninguna de las parábolas de Jesús. Nunca usted ve al apóstol Pablo citando una frase de Jesús. ¿Por qué? Porque él lo conoció en el Espíritu. Y cuando él estaba en la carne. No estamos diciendo que lo gobernaba la carne, sino que estaba como hombre. Y él lo conoció como un Dios resucitado, glorificado y ascendido. Cuando él dijo, toda potestad me es dada, tanto en los cielos como en la tierra y debajo de la tierra. Por eso Pablo no conoció según sus sentidos al Señor. Por eso nunca le citó una frase. Sino porque si él lo conoció en el Espíritu y luego lo cita cuando él estuvo como hombre, está degradando el entendimiento que él tuvo. Lo voy a decir de nuevo. Si el apóstol Pablo está diciendo, yo a Jesús no lo conocí según la carne. Y si aún lo hubiese conocido, ya no lo conocemos así. Porque él, cuando se le apareció en el camino a Damasco, y dice que le mostró cosas indubitables, cosas difíciles de entender, ya él no lo iba a citar como cuando estuvo en la carne. ¿Por qué? Porque trascendió a un nivel y a un entendimiento espiritual y ya no lo conoce según los sentidos que la carne le proveía. Dale un aplauso al Señor, amado. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu. Hermanos, si yo me esfuerzo en la carne, si yo ayuno en la carne, si yo oro en la carne, si yo entiendo en la carne, tendré carne de buena calidad. Pero carne al fin. Porque lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu, aleluya, aleluya. Segunda de Corintios 5:17. Vamos a buscar ese texto. Mis amados, es muy difícil y es muy triste cuando las personas tienen testimonio de su vieja vida y en Cristo no tienen testimonio. Lo voy a decir de nuevo. Es muy triste cuando una persona tiene un testimonio que para el pelo, pero en la carne, en la vieja vida, en Cristo no tiene testimonio. Mire, pastor, yo le voy a decir, en mi vida, un ejemplo, cuando yo vivía en Venezuela, pastor, yo bebía tantas botellas de whisky y hacía esto, y hay gente que se animan y usted le ve el entusiasmo con que cuenta su testimonio. Wow, y dice, pastor, y mire cuando yo fumaba y bailaba, uy, es que me acuerdo, y mire, pastor. Y en la carne tienen un testimonio, según ellos, apasionante. Pero y le dice, ay, después que te convertiste a Cristo, bueno, eso, me convertí, pastor. Ajá, pero ¿qué has hecho de tu nueva vida, la vida que Cristo te impartió? Bueno, pastor, ahora canto corito. Guau, pastor, ahora yo, ¿qué más puedo decir? Y escarba así, porque no tiene nada que decir. Mis amados, ese testimonio se quedará aquí. Pero Jesús le dijo a los discípulos que por vuestras obras los hombres glorifiquen a Dios. Cuando un hombre tiene un testimonio por medio en el Espíritu, o sea, en la nueva vida que Cristo les dio, las obras y su forma de vivir glorifican a Dios. Y dice, wow, gloria a Dios. ¿Has visto lo que Dios hizo en Jenny? ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! Pero cuando un hombre no trasciende en el Espíritu,
cuestiona a Dios por cualquier cosa. ¿Por qué se murió mi hijo? A ver. Mis amados, y hay preguntas difíciles. En estos días me preguntaba un hermano, pastor, ¿qué puedo decirle, pastor? Me decía, a una hermana que se le ha muerto su niña. Y yo le dije, creo que era de 1 añito. Yo le decía, mi amado, ¿qué te voy a decir que le digas? Si yo no sé. El mismo apóstol Pablo decía, en parte conocemos. O sea, en parte conocemos. Hay una frase que leí y me llamó muchísimo la atención y decía, el sabio sabe que ignora. El sabio sabe que él no lo sabe todo. Pero cuando uno quiere tener una respuesta para todo, entra en una dinámica y cuestiona a Dios. Pablo, el mismo Pablo, decía, en parte conocemos. Mis amados, ¿cuántos son hijos de Dios? Levanten las manos los hijos. Mis amados, ustedes saben que hay cosas que no le pertenecen saber a los hijos, que pertenecen a papá y a mamá. Cuando un papá y una mamá se separan, tal vez porque le descubrió una infidelidad o porque ese hombre andaba de bandido por ahí, se enfermó y ahora yo, fuera, hasta aquí llegó todo, yo no me vuelvo a acostar contigo, a tener intimidad contigo por bandido. ¿Cómo le va a decir eso a su hijo? ¿Cómo le dices que tu padre es un bandido, está enfermo, que andaba por ahí? No, sencillamente le dice, hijo, son cosas de papá y de mamá. Hermanos, para Dios es lo mismo. Hay cosas que pertenecen a Él como Padre. Y nosotros como hijos no podemos ser tan soberbios de creer que todo nos pertenece a nosotros. El que es hijo y tiene mentalidad de hijo, acepta que hay cosas que solo le pertenecen. Y nosotros sencillamente decimos, papá, está bien, no me corresponde saberlo. Un día lo sabremos. Un día lo sabremos. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas, Jesús dijo a los discípulos, muchas cosas quisiera deciros, pero ahora no las aguantáis. Tú no sabes que si un padre le habla a un hijo en una medida mayor de lo que él está capacitado, le puede hacer un daño irreversible. Por el bien del niño o de su hijo, calla. Pero nosotros creemos que todo lo tenemos que saber. Segunda de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mi amado, estoy hablando de una nueva especie que no había existido. Cuando dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, está hablando de una nueva creación, de una nueva especie. Decíamos ahora con el liderazgo, no estamos hablando de que Dios quiere hacer la mejor versión de Albert, la mejor versión de Luis, la mejor versión de Marisela. No. La vida de Cristo se llevó en un sacrificio en la cruz, no para que yo tuviera la mejor versión de Albert, ni la mejor versión de Marisela, ni para que usted conozca la mejor versión de Lisbeth. No, Él fue y se inmoló en la cruz para que Albert, Marisela y Lisbeth murieran. Lo voy a decir de nuevo, le doy chance que se arrepienta. Para que nosotros muriéramos.
y naciéramos de nuevo. Y el que no naciere de nuevo, complételo usted. ¿Qué dice? No tiene parte en el reino. Por eso la religión quiere reeducar al hombre. Y lo reeduca también que se controla en público. Pero en el reino se te imparte una naturaleza distinta que te hace nacer de una simiente incorruptible y tienes vida eterna y muestras, reflejas el carácter del rey, así como un pececito refleja la naturaleza del que lo engendró. Por medio de la palabra del reino nosotros reflejamos la naturaleza de Cristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique poco a poco. No, ¿qué dice? Una parte. Bueno, pastor, entiéndame, estoy en el proceso. Y el mismo Dios de paz, por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también, ¿quién lo hará? Aleluya. Mis amados, estamos hablando que el obstáculo más grande para trascender a una vida transformada, fructífera, es la autojusticia. Creer que yo lo tengo que hacer. Pero cuando yo entiendo, dice, y el mismo Dios de paz os santifique, Él. Ponme por favor el texto. Por completo de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también, dígale que está a su lado, no era tuyo, no era contigo. Dios lo hará. Diga, cuando tú trasciendes ese entendimiento, descansa porque Dios lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Mis amados, orar en el Espíritu. Cuando dice orar en el Espíritu, estás diciendo, ora desde esa perfección que Él te ha dado. Diga, en mi espíritu, yo soy perfecto. La Biblia dice que por una sola ofrenda Él hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Dónde están los santificados? Y dice que Él por esa ofrenda, ¿cuál ofrenda? ¿Cuál ofrenda? La cruz. Dice que por medio de la cruz Él nos hizo perfectos para siempre. Cuando usted ora desde el Espíritu, está orando desde esa perfección. Si yo vengo y le digo, Señor, aquí vengo con todos mis errores, con todas mis cargas, con todos mis dolores, con este corazón marchito, es lo único que traigo, Señor. Yo estoy orando desde la carne, porque en el Espíritu yo soy perfeccionado. Cuando yo oro desde el Espíritu, estoy orando desde la obra que Él hizo. Señor, aquí estoy. Te doy gracias por la nueva identidad que tú me has dado. Gracias porque soy libre. Gracias, Señor, porque me diste una identidad de hijo. Gracias, Señor, porque me justificaste y tengo paz contigo. Y aunque vengo de ver una película subidita de tono, mucho más de lo que se es permitido, estoy en un proceso donde yo no me rindo. Señor, y es verdad, he visto y he caído donde no tenía que caer, pero me aferro a lo que tú dices en tu palabra. Hermano, y en esa dinámica es donde Él dice que Él te guarda en completa paz. Si yo oro, Señor, aquí estoy, tócame. Quiero saber que tú me amas. Estoy orando desde la carne. Porque cuando yo oro desde el Espíritu, yo entiendo, aunque no sienta nada. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo digo, Señor, aquí estoy como tu hijo.
Aquí estoy, como decía el apóstol Juan, el pastor amado. Aquí está el Hijo amado en quien tú te complaces. Te doy gracias por los privilegios que me has dado, por la herencia y por la posición que tú me has dado. Señor, y basándome en esa posición y en esa gracia y en esa autoridad que tú me has delegado, yo oro por este enfermo y declaro que el sacrificio por el cual tú pagaste en la cruz del Calvario, Señor, se manifiesta la salud que a él le pertenece por derecho, porque la salud para otras personas puede ser un regalo, pero para los hijos es un derecho. Por lo tanto, proclamo que es manifiesta ahora. El que está en la carne dice, yo no puedo orar porque como yo estoy se me va a morir. En cuanto yo ore lo mato. Porque se confía es de sí mismo. Y el pastor no me coge el teléfono. Dios mío, y este hombre cada vez respira menos. Y ahí está, y lo veo morir lentamente. Y no me atrevo a orar. Porque me autoexamino y digo, no, en cuanto ore por él lo mato. Ese es el problema de conocer lo que somos en Cristo según la carne. Estoy terminando, Hebreos 10:14. Esta palabra que te estoy dando, impartiendo, se llama trasciende. Para que avancemos. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Siguiente, por favor. Amado, siguiente. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. ¿Quién lo hará? Este es el pacto, no dice que haremos. Este es el pacto que haré en primera persona. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Siguiente texto, por favor. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si una persona dice, Señor, estoy desanimado, ¿me puedes tocar? Él está orando desde su condición, no está orando desde su posición. Pastor, por favor, ¿puede orar para que Dios derrame de su amor sobre mí? Lo que él entiende es que Dios se ha apartado de él y que cuando el pastor ore, como al pastor Dios sí lo oye, Dios lo va a volver a amar. Lo va a volver a amar por medio de la oración del pastor, no por la de él. Mis amados, cuando yo no les enseño esto a ustedes, de ahí es de donde surgen todas las cosas que manipulan.
Dios me ha dado una gracia a mí. Vengan que voy a orar los que quieren prosperar, porque Dios me ha dado a mí la franquicia de la prosperidad. Entonces, en cuanto yo ore por ustedes, y soy yo el que la tengo, entonces la gente viene, y si el pastor, como a mí me pasó, escuche, me acuerdo que vino un gran hombre de Dios, a quien yo admiraba mucho, admiro, y vino a un congreso en Madrid, y estaba orando y desatando, bueno, todo usted sabe, hermano, y oraba así, recibe, y venía yo y me saltaba. Había muchísima gente. Y después el hombre volvía a acercarse y me volvía a saltar. Yo estaba frustrado, hermano. Y me fui a sentar triste. Porque cada vez que se acercaba, y ya después abrí los ojos así, lo vi lejos, ya ese no viene para acá otra vez. ¿Por qué yo te cuento esto? Porque hay personas que dicen, ay, la palabra estaba muy bonita, pero el pastor no llamó para que pasamos para adelante. Y claro, yo recibo la palabra, pero no llaman. Y si no llaman, es que me voy igual. Porque a mí me tienen que tocar. El sentido del tacto yo lo tengo que sentir. Entonces cuando yo siento, yo sé que recibí. Mi amado, usted está recibiendo ahí desde el primer minuto. Y yo, aunque te abrace y te dé un chaquetazo, no vas a recibir más. Eso es parte de la jerga evangélica, religiosa. Yo, aunque te abrace y me meta dentro tuyo, no vas a recibir ni un ápice más. ¿Por qué? Porque tú recibes es de la vida que Cristo te impartió. Y la tienes ahí sentada contigo. Y cuando yo oro, lo que hago es estimular la fe. Hebreos capítulo 5, versículo 13. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es, mi amado, el niño puede ser heredero. ¿Cuántos Dios nos hizo herederos? El niño puede ser heredero, pero hasta que no alcance madurez, no puede ejercer la herencia. Leonor es la heredera. Dios guarde la vida del rey de España, Felipe, pero si él llegara a faltar, Leonor no puede asumir decisiones de gobierno. Será la reina, pero estará bajo tutores hasta que alcance la capacidad de juzgar asuntos del reino. La madurez es lo que separa a Leonor de la herencia. Voy a corregir esa frase. La inmadurez es lo que separa a Leonor de la herencia. Hasta que ella no adquiera madurez, no podrá trascender a operar en el reino con legalidad, autoridad. Imagínese que le decimos a Leonor, oye, ¿qué piensas del Estado Islámico? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? ¿Qué piensas de la situación en Venezuela o en Oriente Medio? Leonor, ¿qué haces? ¿Participamos en una guerra contra Corea del Norte o no? Pero Corea del Norte, ¿dónde queda? ¿En Teruel o más allá? ¿O qué es eso? No sabe. Pero como está bajo maestros, bajo tutores, Leonor va a crecer y va a trascender. Y entonces ya usted la verá con recursos del reino, una escolta, una autoridad,
Ya le dirán majestad fuera de España. Mis amados, nosotros tenemos que trascender, no podemos quedarnos siendo niños. Dice, porque la palabra de justicia, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Cuando habla de la palabra de justicia es de gobierno, de cómo se gobierna. Siguiente texto. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el bien y del mal, en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Escucha, pastor, oí mal. No, sí, ahí lo dice. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Rudimentos son las enseñanzas básicas de una ciencia. Dejando ya los rudimentos. Vamos adelante. Diga, vamos adelante. Pero dígalo creyendo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas otra vez. Señor, perdóname porque el lunes, hermano, trasciende de obras muertas de la fe en Dios. Ay, Dios mío. Yo no sé, aquí una marcha más de la doctrina de bautismo. No estoy leyendo el Corán. Ojo, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, hermano. Avancemos. Perdónenme que me extienda en el tiempo, pero creo que es vital explicarlo. Constantino fue un emperador romano que cuando vio que los cristianos estaban creciendo de una manera desproporcionada y el imperio romano perdía la fuerza que tenía, él cogió y dijo, tuve un sueño, porque las fiestas donde sacrificaban cristianos, donde hacían orgías, donde echaban gente o gladiadores a pelear a muerte, ya no tenía la popularidad, porque el evangelio iba avanzando y la gente trascendía en un entendimiento y ya no formaba parte de eso. Constantino, con un arma de las tinieblas, dijo, he tenido un sueño, y llamó a los cristianos y le dijo, mire, yo soñé que veía en el cielo una cruz grande y unas palabras que decían, este signo venceremos. ¿Qué significa eso? Y esos amadores de sueño, porque hay gente que, ¿con qué soñaste? Con 2 naranjas. Espérate que te digo qué significa eso. Porque todo le quieren con un sentido místico. Y Constantino llamó a unos hermanitos de eso y dijo, ¿con qué? Con una cruz, así se inventó una figura. Y dijo, es que el Señor te está llamando. Gloria a Dios, se convirtió Constantino. Y él dijo, ¿y qué es lo que quiere decir? Que Cristo te está llamando. Sí, ¿y qué tengo que hacer? Reconocer que el cristianismo es la verdad. Bueno, no hay problema, ¿dónde firmo? Y dijo, desde ahora un decreto que el cristianismo es la religión oficial de Roma. Y los hermanos, gloria a Dios, se convirtió, aleluya. Como nos alegramos nosotros si se convirtiera Justin Bieber, porque pareciera que el propósito de Dios, ay, se convirtió, gloria a Dios. Hermano, uno más. Y Constantino dijo, ahora orden oficial, todas las basílicas, de ahí viene la palabra basileia, que es reino, serán dados a los hermanitos. Y los encerró en templos, porque antes no había iglesia,
Si usted lee la Biblia, usted lee, salúdame a la iglesia que se reúne en la casa tal, a la iglesia que está tal, que se reúne, y a los que se reúnen en tal sitio, porque la iglesia era por las casas. Constantino, con una estrategia, les dio las basílicas y entonces puso jerarquías dentro de la iglesia. Y estableció jerarquías y claro, le dio todo el poder de Roma, le asignó guardias y el que no obedecía a la jerarquía era un hereje, un rebelde y lo encarcelaban. Y ya él nada más se reunía con el clan de los poderosos. Y así encerró el movimiento que puso a temblar el mundo. Por eso dice, Hechos de los Apóstoles, dice, estos que trastornan al mundo han venido también aquí. Los encerró en basílicas y ahora vamos al templo, a la casa de Dios. Aleluya. Pensamientos romanos que Constantino le metió a la gente y hasta el día de hoy luchamos con eso. Aquí estamos en la casa de Dios, hermanos. Hermanos, esto es un salón alquilado. Cuando usted ofrenda hay que pagar esto. Y el día que se enfaden con nosotros nos echan de aquí. Ya veremos dónde nos reunimos. Pero la iglesia somos nosotros. La iglesia somos. Pues Constantino, después que metió, jerarquizó. Y entonces de ahí nace la iglesia de Roma. Y él dijo, y para que ustedes no vean que Roma, vamos a cambiar la capital del imperio y la vamos a poner en Constantinopla. La iglesia del Señor es para venir, para hablar sabiduría de Dios, no la sabiduría de este mundo.